Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Y bueno, en el vídeo de hoy quiero hablar de algo que llevo dándole vueltas estos últimos días y que, bueno, he visto que me ha afectado bastante. Y es concretamente el cómo nos afectan o cómo nos afecta la información que recibimos, sobre todo a nivel noticias, en nuestro día a día, ¿no? Supongo que si habéis visto la televisión estos últimos días y, bueno, tenéis sintonizados canales españoles, incluso ni siquiera habiendo visto las noticias, os podréis haber enterado. Hablo de lo que ha sucedido aquí en Valencia, me refiero al edificio que ha ardido aquí en Campanar y que se ha cobrado 10 vidas humanas y también unas cuantas, no sé si 80 o 90 animales. Y hablo concretamente de esto, ¿vale? Porque desde el jueves pasado, que fue cuando sucedió, me he visto bastante apagado, bastante triste, sin ilusión, desmotivado. Me ha afectado bastante, ¿vale? O sea, esto que ha sucedido ha sido algo que ha distraído completamente, o mejor dicho, no sé muy bien tampoco cómo decirlo, ¿no? Pero obviamente el haber tenido una desgracia desde tan cerca y haberla vivido tan intensamente y incluso haber conocido a gente que vivía ahí y demás y tal, y hablar un poco con esas personas, es algo que, bueno, por más información que llegaba y que veía, me dolía más y más y más. Y no era algo que yo buscara, porque yo sabía que ese tipo de información no me estaba haciendo bien. Estoy hablando de esto y poniendo este ejemplo porque este es el ejemplo que tengo reciente, ¿vale? De cómo me ha afectado. Pero esto no es algo nuevo, ¿vale? Remontándome al 2020, cuando empezó todo esto que ya sabemos, que no sé si muy bien decir la palabra o no, porque dicen que puede afectar en el engagement del vídeo. Bueno, pues hasta esa fecha concreta, yo era una persona que diariamente consumía noticias, diariamente. Diariamente, pues os seguía a canales en Facebook, en Twitter, en Instagram, me ponía a ver las noticias en la televisión, me gustaba estar informado, me gustaba estar al día de todo lo que pasaba o de todo lo que pasara o estuviera pasando. No tenía una explicación del por qué, pero yo pensaba que en ese momento el estar conectado al día, pues, o estar conectado de esa forma a las noticias y demás, me podría aportar algo, ¿vale? Entonces, concretamente hasta esa fecha, 2020, que fue una fecha en la que, pues, nos encerraron en casa y demás, si os acordáis, sobre marzo, yo recuerdo que cada día lo primero que hacía nada más despertarme era encender la televisión para ver ese día concreto cuánta cantidad de casos había habido, cuánta cantidad de casos había habido, qué crecimiento estaba habiendo en los países. No sabía muy bien por qué, pero yo lo quería saber para pues saber la magnitud del problema y pues sentir más miedo y estar más dependiente y no sé muy bien deciros el por qué, ¿no? Pero quería saber qué estaba pasando, hasta qué punto y demás, porque todos sabemos muy bien cómo empezó esto, qué comentario dijeron que, bueno, qué cosa nos dijeron para que no nos preocupáramos y bueno, luego todo esto cómo sucedió. Yo lo sufrí en primera persona, por desgracia, con familiar y con uno de mis mejores amigos que estuvo también bastante malito, ingresado en el hospital. Y bueno, lo que vengo a decir con esto, ¿vale? Es que yo hasta ese punto era de los que consumía diariamente contenido informativo para sentir que estaba conectado a lo que realmente estaba pasando en la sociedad. El fin únicamente era ese, sentirme que estaba conectado y saber qué estaba pasando. ¿Por qué digo esto? Porque concretamente desde esa fecha en la que me di cuenta que toda esa información que yo había estado viendo, que yo había estado consumiendo, todo eso que yo había estado día a día recabando y acumulando y acumulando y acumulando, lo único que estaba haciendo en mí era que yo tuviera cada vez más miedo, que yo llegara incluso a sentir síntomas de esa cosa concreta y entrar en un bucle vicioso en el cual lo único que tenía en la cabeza era eso. O sea, había llenado tanto mi cabeza de eso que en mi cabeza solo estaba eso. Y dije, Alejandro, tienes que cambiar, esto no te está haciendo bien. Mira a la gente, mira a esas personas que no consumen este tipo de contenido, que han pasado de encender la televisión, que han pasado de ver las noticias, que han pasado
no estoy hablando de esta gente que eran los que decían que no existía, ¿vale? No estoy hablando de esta gente, pero estoy hablando de gente que decían, yo no quiero consumir ningún tipo de información porque sé que lo que me van a estar diciendo no me va a beneficiar. Yo no entendía a esa gente cuando me decía eso, porque decía, pero no vas a saber si aquí está pasando esto, en qué estado están los hospitales, en qué punto estamos, el porcentaje de... ¿Para qué? ¿Para qué quería realmente yo saber eso? ¿Para tener miedo? ¿Para no querer salir de mi casa? ¿Para sentirme débil? ¿Para sentirme enfermo? ¿Para sentirme incapaz? Bueno, el tema este concreto es algo que podríamos estar haciendo un vídeo muy largo al respecto. No quiero entrar, no quiero andar en eso, no es la temática principal del vídeo. Pero a lo que me refiero es, desde ese día concreto, desde esa fecha concreto, marzo del 2020, decidí no volver a consumir ningún tipo informativo, ni de televisión, ni de periódico, nada, porque realmente, aparte de que hoy en día el tema de la información, pues ya sabemos muy bien cómo funciona, que pues interesa vender esto, estos son buenos, estos son malos, depende desde el punto de mira que tú lo veas, la información la recibes de una forma u otra. No quiero entrar en este debate tampoco, a lo que me refiero es, la mayoría de las noticias, la mayoría, me lo invento el porcentaje, el 90% de las noticias son noticias malas, son noticias trágicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que son noticias que te aportan a ti un estado o una emoción negativa. Y la cosa es, yo no estoy diciendo que tú no debas estar informado de lo que está sucediendo y demás. De hecho, respeto mucho a la gente que diga, oye, pues mira, yo quiero seguir estando conectado de esta forma. Muy bien, me parece muy bien. Pero yo desde ese día dije, no quiero consumir más información, sobre todo de los medios y pues también de redes sociales y demás, porque al fin y al cabo era muy parecida. Y todo eran noticias trágicas. Imagínate, nada más despertarte, enchufarte el móvil, enchufarte la televisión y estar viendo algo trágico. Porque cada día, o sea, pasan cosas trágicas. No quiero tampoco hablar de ejemplos y demás, pero cada día pasan cosas muy trágicas, ¿vale? Entonces, yo tomé esa decisión y os juro que desde ese día he conseguido desconectar muchísimo de muchas cosas que sé que si hubiera estado conectado, a quien realmente más daño hubieran hecho es a mí. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas de esas noticias o información que me hubiera llegado hubieran sido noticias o información que lo único que hubieran podido aportar en mí habría sido una actitud triste, negativa, de pena, o me hubiera transmitido una sensación quizás, no sé, podría poner una sensación incluso de rabia. Imagínate, si hay alguna noticia que dices, yo esto no lo entiendo, dije, ya está, basta, hasta aquí. No quiero saber más de lo que puede evitar no saber, ¿vale? Es una actitud que habrá gente que diga, pues no me parece bien, ¿qué tal? No quiero entrar en esto, cada uno puede tomar sus propias decisiones y yo tomé esa decisión. ¿Y por qué os quiero decir esto? Desde ese día hasta hace una semana o algo así, hasta el jueves pasado concretamente, prácticamente es que de verdad, o sea, he estado súper desconectado de todo. Había gente que me decía, ¿has visto esto? ¿Has visto lo otro? ¿Has visto? No he visto, ¿qué ha pasado? Y me comentaban y demás y tal, y en efecto refutaba y decía ya, yo pensaba, ¿y para mí? ¿A mí de qué me sirve saber eso? O sea, el yo saber eso que está pasando, que es trágico, que es algo, que son desgracias, ¿de qué me sirve? ¿De llenarme de energía negativa? ¿De llenarme de noticias negativas? ¿De qué me sirve? Y vuelvo a decir, ¿a qué vengo diciendo todo esto? Vengo diciendo todo esto porque pues esto que ha pasado aquí, hace estos 4 días concretamente, pues me ha afectado de una manera muy grande, ¿vale? Porque pues he recibido, he visto demasiadas cosas que me han afectado bastante, ¿vale? Ya sea pues noticias de cómo ha surgido X cosas, de fotos, de no sé, mucho, ¿vale? O sea, ha sido un consumo involuntario y excesivo de todo eso, ¿vale? Porque me metiera donde me metiera, salía. Y os digo que desde el jueves pasado llevo que estoy, o sea, estoy triste, no tengo ilusión. De hecho, quería haber grabado este fin de semana un vídeo y no me he visto capaz, porque no me he visto capaz. Y lo digo todo esto porque me ha afectado mucho lo que he visto de fuera.
Y no estoy queriendo decir que no deba de estar al día para estar conectado o no estar conectado o apoyar a la comunidad, ¿no? Porque yo he apoyado todo lo que he podido aquí a mi comunidad, que sí, con una donación de pues, dinero, lo que sea. Quería llevar ropa, ya han dicho que están desbordados. Yo he ayudado de la forma que he podido y eso lo voy a seguir haciendo siempre, ¿vale? Independientemente de que haya pasado algo o no. Lo que quiero decir que a donde quiero llegar es que las noticias... Esto es muy difícil de decir y no sé si realmente se está guiando con el mensaje o no, o lo estoy diciendo de una forma correcta. Pero lo que quiero decir es que el hecho de nosotros decidir estar conectados al consumo de información que lo único que hacen es transmitirnos desgracias, nos hace daño y nos hace hasta tal punto que no somos ni conscientes, ¿vale? Pues porque nos hacen tener miedos que antes no teníamos, nos hacen tener inseguridades que antes no teníamos, nos hacen tener fobias que antes no teníamos y pues bueno, cuando pasan desgracias de este tipo, otras muchas que han pasado y que pasan día a día, pues entran dentro de ti y no entiendes el por qué pasan esas cosas, por qué ha sido así, no entiendes y estás constantemente todo el día o todo el tiempo dándole vueltas. Y principalmente digo esto por lo que os estaba diciendo, ¿no? Que ese tipo de noticias, concretamente esta, me ha afectado mucho, muy negativamente, me ha mermado, o sea, ha habido días que casi no tenía ni ganas de levantarme de la cama, no tenía ni ganas ni de leer, ni de ir al gimnasio, estaba apagado porque, lo vuelvo a decir, o sea, son cosas que no entiendes, el por qué han pasado y cómo ha sido y demás, y hay otras muchas, es que, o sea, hay mil. Y yo esta, pues porque me ha pillado muy de cerca y he consumido sin quererlo un contenido muy amplio, muy extenso, muchas historias, mucho todo y pues muy directamente me ha afectado, ¿no? Pero esto pasa con todas las noticias y cada época hay algo grave que se puede estar comentando y que te puede estar afectando. Y la pregunta es si realmente el saber todo esto o el estar conectado de todo esto, ¿qué beneficio tiene? O sea, a nosotros de qué nos sirve? ¿De qué me sirve estar realmente conectado de decir, ha pasado esto aquí, ha pasado esto allá? Porque, por ejemplo, hay gente con la que yo he quedado y he estado con ellos hablando, oye, ¿habéis visto lo que ha pasado aquí? No, ¿qué ha pasado? ¿Cómo no lo has visto, tío? ¿Cómo no te has enterado de esto y tal? No me he enterado, ¿qué ha pasado? Y claro, te lo cuentan y cuando te lo cuentan dices, joder, es que, madre mía, ¿no? ¿Qué cosa ha pasado? Pero realmente, o sea, ¿a ti de qué te sirve saber eso? Porque es que hay cosas que pasan, pero que no son ni cerca, o sea, son, no sé ni de dónde, ¿me entiendes? Igual ha pasado en la otra punta del mundo y un ejemplo, yo qué sé, es que nadando en no sé dónde se lo ha comido un tiburón. Ya me vas a crear la inseguridad de que cuando vaya a un sitio de tiburones me vayan a poder comer, que sí, que voy a tener el miedo igualmente, pero ¿para qué quiero seguir teniendo, o sea, creando inseguridades o luego estar dándole vueltas a, coño, ¿por qué esta persona tenía 20 años o 18 o 17? Pobre, tenía toda la vida por delante. A donde quiero llegar con todo esto que estoy diciendo es que hace mucho daño la información que recibimos desde fuera y que permitimos que entre en nosotros. Y yo os lo digo, o sea, en la época del 2020 llegué a tener síntomas incluso de todo aquello, llevando un mes incluso prácticamente sin salir de mi casa. Imaginaros, o sea, es que es hasta tal punto lo que consumimos que te puede quitar la energía, te puede quitar el sueño, te puede quitar la alegría. O sea, yo ahora estoy volviendo en el metro del gimnasio y demás, y es que en el metro solo hago que escuchar temas que son noticias trágicas. No sé, estamos creando un ambiente... no es todo así, ¿no? Obviamente. Y no tampoco me estoy enfocando en esto, porque dirán, a lo mejor es que estás enfocado ahora solo en las noticias negativas. No, cuando pasa algo así grave y demás y tal, la gente está durante mucho tiempo solo hablando de ese tipo de cosas o de cosas relacionadas y la mayoría de las veces a ti no te hablan y te dicen, oye, que ¿te has informado de qué? No, que hay un fármaco experimental que están diciendo que puede curar no sé qué tipo de enfermedades, no sé... A mí ese tipo de noticias no me la dicen. Si obviamente si yo tuviera amigos enfermeros o en el ámbito de la medicina, pues seguramente me las dijeran, pero concretamente solo en ese ámbito o que les gustara todo eso. Yo no conozco a gente así, de ese aspecto, ni de ese ámbito, ni nada. Y yo las noticias que recibo son todas negativas.
sea, la mayoría son negativas. Noticias buenas o positivas no recibo. Entonces, que me estoy yendo por las ramas y de nuevo no sé si estoy dando un sentido a este vídeo. A lo que vengo a decir es, tenemos que intentar ser capaces de elegir y decidir qué tipo de información queremos consumir. O sea, en el momento en el que tú ya te has enterado de algo que ha pasado en un sitio y tú dices, vale, pues ¿de qué forma puedo ayudar? Vale, de esta forma que yo puedo ayudar, voy a ayudar. Pero en el momento en el que tú ya has aportado tu grano de arena de la forma en la que tú puedes ayudar, seguir consumiendo constantemente ese contenido relacionado con eso, ¿de qué te va a servir? ¿De qué te va a servir estar constantemente informándote? Pues es que esto fue así, ay, es que mira en este momento esto, ah, pues mira, a la vez estaba pasando esto en este sitio y no sé qué, y por eso fue que... Es que pueden estar semanas dándole vueltas a algo, meses o años, si estamos hablando de otras cosas como guerras, y realmente transmitiéndote miedos y sentimientos negativos y situaciones incómodas y transmitiéndote un cúmulo enorme de cosas negativas, ¿no? Porque esto te afecta. Y os lo digo porque a mí me ha afectado bastante. Y lo estoy diciendo principalmente porque en el momento en el que nosotros nos enteramos de algo, y en el momento en el que nosotros, que ya os digo, yo no hago por enterarme, ¿eh? Yo no hago por enterarme, yo es una postura que tengo ahora, no sé si es correcta, si no es correcta. Quizás a lo mejor aquí 5 años salgo y digo, oye, pues mira, no, yo no estaba haciendo bien desconectado de todo porque no me estaba enterando de nada y tampoco es así, hay que enterarse por lo menos de X cosas. Yo a día de hoy estoy valorando mucho mi energía personal, ¿vale? Estoy valorando mucho la ilusión con la que yo me despierto y afronto las cosas. Y si yo me despierto, me voy a dormir y tengo una noticia negativa o noticias negativas dándole vueltas en mi cabeza, yo, o sea, lo que yo puedo aportar o con la ilusión con la que yo puedo afrontar mi día a día no es la misma. Y de hecho os lo digo de verdad, o sea, han sido 4 días en los que he estado apagado, que no me ha apetecido hacer nada. O sea, os puedo decir que prácticamente casi he llegado hasta llorar, o sea, ha sido algo que me ha afectado bastante, ¿vale? Y lo digo, lo vuelvo a decir otra vez, que quizás ya está quedando hasta repetitivo en el vídeo, pero es el hecho de en el momento en el que nosotros aportamos ese granito que podemos aportar a esa cosa que por H o por B o de rebote nos hemos enterado, ¿vale? En el momento en el que nosotros ya hemos dado nuestro granito, intentar desconectar, porque de verdad que si no, o sea, podéis estar ahí en un punto en el que constantemente vais a ver cómo se ve mermada vuestra energía, vuestra ilusión y vuestro ánimo y vuestro todo. Y el tema principal del vídeo era este, ¿no? El hecho de elegir muy bien qué información consumimos y qué información no consumimos. Yo ya os lo digo, o sea, yo desde el 2020 ni siquiera utilizaba la televisión. O sea, es que nada, me decían, ¿has visto en la televisión X? No, ¿lo hacen en alguna plataforma? Sí, pues alguna vez si me llamaba la atención consumía esa plataforma y veía concretamente eso. Pero es que el tener enchufada la televisión y estar viendo cosas que no me van a hacer bien o cosas que no me interesan, es una opción que descarté desde ese momento y os puedo asegurar que es de las mejores opciones y cosas que he hecho. Por ejemplo, hace no mucho, hace un mes, quedé con una buena amiga y me dijo, Alejandro, no estoy pasando por un buen momento. Y le dije, ¿qué te pasa? Me comentó pues que todas las cosas que le estaban pasando, ¿no? Pues las había sufrido ciertas situaciones en su núcleo familiar, estaba superando o atravesando, mejor dicho, aspectos complicados en su vida y luego aparte pues estaba pues un poco como muy preocupada, ¿no? Por la situación que veía pues todo, ¿no? Decía, es que tú mira el número de parados, es que tú mira la deuda, es que tú mira la inflación, es que tú mira lo que está sucediendo en no sé qué país. O sea, me empezó a decir muchas cosas que eran cosas en las que ella no podía hacer nada. O sea, el hecho de que ella estuviera informada de eso diariamente y se actualizara diariamente sobre ese tema no le estaba haciendo ningún bien. Y de hecho yo le dije, por favor, digo, mira, de todo lo que tú me has dicho, yo intenté abordar o intenté ayudarla en todos los aspectos, ¿vale? Yo no soy aquí ni un psicólogo, ni un terapeuta, ni un profesional en el ámbito este, ni mucho menos, pero yo lo que sí sé, que de hecho hoy en día es complicado que haya gente con esta capacidad, es la capacidad de escuchar, de interiorizar y empatizar, ¿vale? Y yo cogí, me puse en su situación, le di una opinión de lo que yo haría.
Y lo primero que le dije que debería hacer en su situación, ¿vale? Porque sus situaciones personales eran otras cosas, ¿vale? Pero lo primero que tenía que hacer en su situación, lo primero era desconectarse de toda esa fuente de información negativa que estaba consumiendo día a día. Porque ella consumía esta información, ya fuera en Instagram, ya fuera en Facebook, enchufaba la televisión, incluso creo que también estaba apuntada en algún periódico o algo así, de estos que te envían notificaciones. No lo sé. Pero todo eso se lo dije. De hecho, le pregunté, digo, a ti toda esta información, todas estas noticias que te llegan de estas fuentes de información, ¿te produce algo positivo? ¿Te está ayudando en algo? Y me dijo, no. Y le digo, ¿y tú puedes cambiar la situación de todo lo que ves o todo lo que te llega de alguna forma? Y me dijo, no. Y digo, entonces, digo, ¿no será mejor quizás desconectarnos de eso o desconectarte de eso e intentar afrontar otras cosas que ya veremos a ver cómo las afrontamos? Oye, pues sí, tal, la verdad que lo voy a intentar. De verdad, o sea, se nota un cambio muy grande desde el punto en el que intentamos desconectar de todo aquello que nos llega y que no podemos cambiar. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos dos entornos. El entorno de influencia y un entorno, como lo queráis llamar, un entorno exterior. Hay libros que te lo detallan en otras palabras y te lo dicen mucho mejor. Yo ahora mismo estoy aquí fluyendo y os lo he dicho de esta forma. Pero mi entorno de influencia son todas esas cosas que están dentro de mi círculo y que me afectan directamente y que yo puedo hacer algo por cambiarlas. Pero todas aquellas que están en el exterior, como pueden ser la mayoría de noticias que nos llegan o cosas, o sea, todo eso, el nosotros introducirlo dentro de nuestro entorno, no nos aporta nada. Otra cosa es que me digas, no es que estoy apuntado en un foro de que me están informando de las últimas novedades en el ámbito de la medicina nuclear. Ostras, muy bien. Ahí seguramente la mayoría de noticias sean noticias positivas. Me parece perfecto. Pero si estás ahí en algún lugar viendo información, noticias sensacionalistas, que lo que vende son las desgracias y las cosas trágicas, o sea, es que todo eso no te va a hacer bien. Y bueno, no quiero tampoco enrollarme. Creo que he podido dejar claro algo al respecto de lo que quería hablar en este vídeo, y es el hecho ese de intentar decidir qué información consumís e ir con mucho cuidado con ella, porque hay información que voluntariamente la consumiréis y os afectará, y otra que no podréis evitar y que os llegará y os afectará. Con esta última seguramente no podéis hacer nada porque tendréis que afrontarla de alguna forma, pero intentar evitar que os llegue toda la información negativa que no os pueda aportar nada o que vosotros no podéis hacer nada por cambiar la situación. O ese es el consejo que yo os daría. Al fin y al cabo, cada uno puede hacer lo que quiera y depende de vuestra situación y vuestra destreza o de vuestra capacidad para que las cosas nos influyan y estar informados y conectados. Yo soy una persona que empatizo mucho y sufro mucho, y de verdad que desde que tomé la decisión en el 2020 de no encender la televisión y no ver las noticias, o sea, he mejorado mucho en cuanto a felicidad, salud y en muchos aspectos de mi vida. Y nada, simplemente quería dejar esa constancia por aquí. El vídeo este ha sido un vídeo que ha sido improvisado, no tenía ningún guión ni mucho menos, yo siempre fluyo, y espero que os hayáis podido quedar con la esencia, ¿no?, del vídeo. Así que nada, muchas gracias si lo habéis visto hasta el final. Si os ha servido de algo lo que yo he dicho, mi consejo o lo que sea, pues podéis decírmelo en los comentarios. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.